Buenas, soy Inge y esto es Inge Economic. Hoy, señores, os traigo un tema interesante, Y vamos a hablar sobre la motherfucker Roma, el imperio puto romano. Hoy vamos a hablar sobre la caída de un grande, la caída de un héroe, la caída del imperio romano por la culpa de la inflación. Ya todo el mundo sabe esto de que me gusta la historia, ¿verdad? Hoy vamos a hablar sobre una principales causas de la caída del imperio romano, la inflación. Pero antes de hablar sobre la inflación y todo esto, hay que explicar las causas principales. Son todos humanos, griegos, romanos, son todos humanos. Mientras vivieron, columnas construyeron. Mientras... Causa que nos explica todos los libros de texto, que los bárbaros, germanos, gente que vive en Alemania, los paganos, le conquistó a Roma. Esto puede ser una causa, pero para muchos economistas e historiadores no es la principal. La principal fue la inflación que hubo en Roma. Porque si usamos la lógica, desde siempre los paganos, hermanos o gente que vive en Alemania, la hay por saco a Roma, pam, 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 y que coincidencia, en una época lo conquistaron. Por eso muchos dicen, no es por la principal causa, no es por eso. La principal causa fue, primera causa fue la inflación. Pero ¿cómo se produjo inflación en Roma si esta época no había impresora? Fácil. Pane e circum, que esto es latín, significado español, pan y circo. Pero antes, una noción de historia. Imagínate cómo era Roma, tan rica, tanto money, que hasta el siglo XVII no se recuperó económicamente como estaba en el siglo VII. Ya rico. Pero uno habla sobre la época así de dinero de Roma. Si quieres un vídeo de yo hablando de cuando Roma estaba con pasta, dale like y me entraré y lo haré un vídeo de esto. Pero lo que ocasiona hoy es que cuando Roma estaba decayendo así como después cuando murieron los 4 emperadores y se cagara todo en Roma, pues los emperadores, para mantenerse el poder, dio pan y circo gratis, free. Y eso que causó, queridos amigos, que la economía vaya un poquito mal. Primera causa, aumento de la inmigración. Cuando los agricultores paganos y eso se enteraron que en Roma el pan era gratis y que tenía un estado de bienestar, dijeron, yo aquí matándome a cultivar esto para impuestos, mientras tanto en Roma da pan gratis. Puta madre, vi para Roma a comer pan gratis. Eso causó que la inmigración aumentara mucho, Cuando digo mucho. Roma pasó de tener 100.000 habitantes a 1 millón de habitantes. Fíjate, una ciudad de la antigüedad con 1 millón de habitantes. Ahora va a hacer un vídeo explicando sobre la inflación que hubo en Roma. Mira este vídeo que te va a enseñar cómo fue la inflación. Dato curioso con Inge. ¿Sabías que el Coliseo romano se construyó en el 79 a.C.? Dato curioso con Inge. Bueno, que como vimos antes en el vídeo, la inflación de Roma aumentó porque el pan y circo gratis jodió mucho a la economía. Entonces, ¿qué hizo los emperadores para
para controlar la inflación, estoy diciendo que dijo el emperador: todos los agricultores y entes plebeyos tendrán una orden de no abandonar el campo. Es decir, que la gente no podía abandonar el campo. Antes eras libre, ahora será un esclavo. Y eso que causó que la mayoría de personas romanas que antiguamente tenían poco de derechos, ahora tenías que estar obligatoriamente trabajando en el campo para mantener lo demás. Esto causó que algunos romanos dijeron: prefiero ser un esclavo pagano que ser esto. Pues los paganos, viendo la opción que tenía, que era más fácil, pues los paganos dijeron: de puta madre, esta es la mía. Pues los hermanos pues fueron y le conquistaron, ¿eh? Esta historia que nunca contaron, que algunos romanos, aprovechando el bug, los hermanos, fueron y lo conquistaron, ¿eh? Aprovechando el bug que había. Hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, dale like y suscríbete, y nos vemos a la próxima. Adiós. ¿Edificio aquí cuál es? También es un edificio que tiene locales comerciales de propiedad privada. Propia.